Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos das. Y oro, Señor, para que tú nos fortalezcas, nos guíes y que tu palabra nos sea revelada, Señor. Que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Vamos a continuar con la lección de la semana pasada. Yo les comentaba que íbamos a estar aprendiendo principios del libro de Romanos. La semana pasada contábamos, ¿cierto?, de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Él todavía no la iba a visitar, está hablándole a esta iglesia, ¿cierto?, que está compuesta por judíos y gentiles. Entonces él les dice que les va a predicar el evangelio para que se afirmen en él y sepan cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque él también quería cerciorarse que tuvieran el evangelio verdadero, se podría decir. Porque en alguna parte igual Pablo decía, si alguien llega con otro evangelio, es como que se andaban predicando distintas cosas en ese tiempo, y creo que no solo en ese tiempo, ¿ya? Y por eso que para el apóstol Pablo era muy importante que quedara claro. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de cuál es nuestro pasado, cuál es nuestra condición sin Cristo, ¿ya? El apóstol, cuando está ahí en el capítulo 1, ¿cierto?, hace su saludo, y luego en el capítulo desde el 1:18 hasta el 3:20, lo que hace el apóstol Pablo es mostrarnos a toda la humanidad, ya sea de cualquier nación, de cualquier lugar, sin importar la crianza, sin importar la forma en que fue criado, sin importar las cosas que haya hecho, pone a la humanidad, a toda la humanidad. En esos versículos habla, dice, de gentiles y judíos. Quiere poner a toda la humanidad cuál es la condición del ser humano delante de Dios sin Cristo. ¿Cuál es la condición de cualquier persona que aún no conoce, por distintos motivos, porque nunca le han predicado, porque le han predicado y todavía no ha sido convencido por el Espíritu Santo, por la razón que sea? El apóstol Pablo habla desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20 cuál es la condición de cualquier ser humano delante de Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto viene a mostrar por qué una persona necesita creer en Jesucristo. ¿Por qué una persona necesita pasar de un estado que está ahora, que no sabe, pero que es un estado de tinieblas, de muerte, para pasar a un estado de su alma, ¿cierto?, de su espíritu, a la luz admirable? Una persona no sabe que está muerta, pero que puede vivir y nacer de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo y queriendo predicar el evangelio, no parte diciendo, no parte hablando directamente de Jesús, no parte hablando de las bondades que obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que él quiere mostrar la condición que cada ser humano tiene sin Cristo, ¿ya? Así que quiero pedirle a Victoria, mi hija, si me puede ayudar con las transparencias, las PPT de este fin de semana, ¿ya? Así que, gracias. Así que, miren, vamos a leer Romanos 5:12. Yo les decía que en realidad esta parte está entre el 1:18 y el 3:20, pero yo me voy a tomar de distintas partes del libro romano y otros lugares para entregar el principio, que es cuál es la condición del ser humano sin Cristo. Y dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aquí el apóstol Pablo está mostrando, está diciendo,
¿por qué toda la humanidad está bajo pecado? A pesar de que las personas que tú te relacionas, que conversas, tú a algunos los puedes ver muy buenas personas, ¿cierto? Que intentan vivir una vida buena, una vida que sea ser honesto, bondadoso, amable, misericordioso. Intentan, algunos hacen, y no es porque quieran agradar a Dios, sino que ellos quieren amar a los suyos y hacer que los suyos, su familia, sus amigos se sientan amados por ellos. Entonces hacen su mejor esfuerzo por vivir esta vida de la mejor manera, y eso está bien, es la manera que uno tiene antes de conocer a Cristo, pero no sabe que está en un estado, ¿cierto?, de que dice de que el pecado ya entró a toda la humanidad, y el problema de esto es que está ahí que dice, y que la muerte pasó a toda la humanidad. O sea, que nosotros cuando vemos gente, a toda la humanidad, vemos en el fondo cadáveres. Vemos gente muerta, caminando físicamente, humanamente, pero espiritualmente todas muertas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el huerto del Edén, el Señor le dijo, no comerás, ¿cierto?, de este árbol, del árbol del bien y del mal, porque el día que comieres, de cierto morirás. Esa era la condición. No comas de este árbol, porque el día que comas, morirás. La mujer comió, le dio a Adán, y pudieron haber dicho, no morimos, porque seguimos, nuestros cuerpos siguen funcionando. Fueron luego expulsados del jardín del Edén y tuvieron una vida hasta que murieron físicamente. Pero cuando ellos desobedecieron a la instrucción, dejaron de glorificar al Señor, y por la desobediencia de este hombre, ¿cierto?, de Adán, del primer hombre, fue que por su desobediencia entró el pecado a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se contaminó todo. Entonces, la humanidad nace bajo un estado de muerte. Esa es la condición de nosotros antes de conocer a Cristo. No sabemos porque están todos en las mismas condiciones. Estamos muertos. Es como cuando muestran la película de la Matrix. Nadie sabe que está en la Matrix, pero en el fondo está en una Matrix. ¿Ya? Perdón la explicación para algunos, pero es eso. Dice, la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Cómo pasó a la humanidad? Por medio del pecado, porque como entró el pecado en el ser humano, por el pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces entró la muerte en la humanidad y todos pecaron. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Entonces lo primero que tú tienes que saber es que el estado de cualquier persona antes de conocer a Cristo es que está muerto, ¿cierto? Vamos a leer Romanos capítulo del 10 al 12. Aquí Pablo dice que ¿cuál es la condición? Esto es lo que dicen los salmos. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Alguien diría, pero hay mucha gente buena en el mundo. Yo veo, a veces tú sientes que hasta alguien no sería ni necesario predicarle el evangelio, porque es tan buena persona, ¿cierto? Por eso que Pablo le dice, están los gentiles y están los judíos. Alguien podría decir, no, que alguien israelita no necesita que se le predique el evangelio. Sí, sí lo necesita. Una persona que ama a sus hijos, ama a su esposa, se porta bien, va al trabajo, vuelve, y tiene una vida, entre comillas, muy buena terrenal, también necesita a Cristo. Porque esa persona, por más que vive de una manera la más honesta y honrada posible, y la mejor posible, hay una condición, que está muerta. Si ese es el punto, está muerta. ¿Ya? Entonces, esto dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Este es el punto, nadie que busque a Dios. Nadie que no le resplandezca la luz de Cristo y que Dios se le acerque primero, va a buscar a Dios. Por eso que dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Todos se han extraviado. Grábate esa palabra. Todos se han extraviado. Por igual se han corrompido. Todos, a veces nosotros decimos, los
políticos, estos son corruptos. Cualquier ser humano se corrompe con el dinero, cualquier ser humano se corrompe con el poder. Algunos dicen, no, que con el dinero se corrompió y por esto. La persona a otro lo pone en el poder y el que dijo que no iba a poner amigos, pone a todos los familiares y a todos los amigos. ¿Por qué? Porque se corrompe. ¿Por qué? No es que se corrompa a veces de malo, es porque, imagínate, ve a su mejor amigo, ve a un familiar o ve a un tío que no tiene que comer y la persona tiene toda la autoridad para que pueda tener un sueldo. No le está regalando la plata, no está yendo a robar, pero en su autoridad le otorga algo para que trabaje y pueda sustentarse, que se vea honesto, pero en el fondo se corrompió por algo que a lo mejor tenía hasta una buena intención. Supongamos que es con una buena intención. Y dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, nadie. Nadie de toda la tierra, ¿cierto? No hay. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa porque entró el pecado por un solo hombre. Y lo que pasa es que lo que sucede después es solamente que nosotros ejerzamos y actuemos conforme a la naturaleza que tenemos desde que somos bebés. Hasta que un bebé llega al punto que solo empieza a mostrar la naturaleza que trae cuando es egoísta, cuando se enoja, cuando no tolera el no, cuando le dan berrinche, y todo eso y distintas cosas. Vamos a la siguiente, Victoria. Aquí alguien diría, pero ¿de verdad es así? Miren, yo le decía que con el pecado entró la muerte. Morimos. ¿Por qué? Porque existe una palabra preciosa en Ezequiel que dice, estamos, por si acaso lo puse todo esto en versión NBI para que no fuera tan complejo, ¿cierto? Con el español antiguo, entender los conceptos claros y precisos para tenerlos en nosotros, este fundamento, esta doctrina de los apóstoles. Acuérdate que, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque estamos cimentados en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Y nosotros estamos llevando la preciosa semilla, nosotros estamos llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tenemos que conocer, apasionarnos y vivir conforme a este mensaje que predicamos. Entonces la palabra en Ezequiel dice, toda alma que pecare, o aquí en esta versión, la persona que peque, morirá. Eso es como una sentencia, es como que alguien dijera, el que se pasa un semáforo en rojo le pasa esto, el que hace esto, se establecen leyes, normas. La norma de Dios es, el alma que peca, esa morirá. Y como el pecado entró al ser humano, el ser humano está muerto. Y la paga del pecado es muerte. Dice, pues todos han pecado y están destituidos, dice una palabra, o están privados de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Si alguien está privado de la gloria de Dios por cuanto pecó, no puede acercarse a Dios. Dios ¿cierto? No puede, si se muere, su alma no puede ir al cielo porque está destituido de la gloria de Dios. Y si estando en la tierra, la persona ni siquiera quiere acercarse a Dios, porque en su naturaleza es aborrecer a Dios. ¿Ya? Es no querer nada con Dios. Porque esa es la naturaleza, estar enojado, enemistado con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere restablecer, restaurar, sanar. Y para eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, Victoria. Aquí vamos, acuérdate que hoy día estamos viendo cuál es la condición del ser humano sin Jesucristo. La pregunta sería, ¿por qué alguien necesita la salvación? ¿Por qué alguien necesita recibir y creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué alguien necesita salvación? ¿Por qué alguien necesita la restauración con la relación con Dios? ¿Por qué alguien necesita nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, para saber por qué, primero tienes que saber cuál es el estado. Como diciendo, ¿por qué alguien tiene que saber que tiene que ser sano de cáncer? Si la persona cree que está sana, lo primero que hay que mostrarle
es que tiene cáncer, para que luego quiera tomar el tratamiento para sanarse del cáncer. Entonces dice aquí, porque con Dios no hay favoritismos. No hay favoritismo, no que Dios con algunas personas distintas, no, para Dios no hay acepción de personas. Dice aquí en el verso 2 en Romanos 2, todos los que han pecado sin conocer la ley, porque alguien diría, yo ni tenía idea de los 10 mandamientos de Dios, yo nunca supe, los que estuvieron entre Adán y Moisés cuando se dio la ley de Dios, yo no supe, o alguien que diga, a mí nunca me predicaron el evangelio, yo nunca supe, no tenía idea. Es más, lo peor que me pudo haber pasado entonces es que me predicaron el evangelio y que me hablaron de los 10 mandamientos de Dios, porque ahora yo sí sé lo que es malo y me tocó nomás. No es así. Dice, todos los que han pecado, porque este es el problema, los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. ¿Por qué? Porque la paga sigue siendo la misma. La paga del pecado es muerte. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, aquí volvemos a lo anterior. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sea que conocían la ley o no la conocían. Da igual, porque la paga del pecado es muerte. No tiene que ver, tú cometes un delito, cometes algo y te dicen, usted infringió el artículo tanto, del inciso tanto, de la ley tanto. Ah, yo no la conocía. No, si el problema, la ley te está mostrando cómo te van a juzgar, bajo qué criterio te van a juzgar. Pero el delito tú lo cometiste cuando mataste a la persona. El otro te está mostrando bajo qué criterio se te va a juzgar y después se te dará la sentencia de acuerdo a ese criterio. La ley es lo mismo, te está mostrando cuál es el criterio de Dios, lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo. Bajo qué criterio se te va a hacer el juicio en algún momento. Porque el juicio va a ser totalmente justo. Por lo tanto, el criterio del juicio de Dios es la ley de Dios. Dice, porque Dios no considera justos a los que oyen, sino a los que la cumplen. ¿Cierto? Quien no cumple, quien no hace, no vela por el cumplimiento de una ley, no tiene nada que ver con que la haya escuchado o la sepa. Yo me la sé, pero igual pasé en rojo el semáforo. Si sé que no tengo que pasar en rojo el semáforo, me lo sé. Mira, aquí estuve estudiando la ley de tránsito porque yo tuve que dar mi examen de conducir y me dijeron, usted no puede, cuando hay una señalización de pare, usted se detiene. Si usted no se detiene y pasa de largo y hay un choque, usted tiene una culpabilidad y de acuerdo al artículo tanto lo vamos a tener que ver un proceso, ¿cierto?, para ver cuál es su sentencia. Él no puede decir, mira, yo la verdad yo la conozco. Sí, pero es que conocerla no te ayuda en nada. Tenés que cumplirla. Si eso es lo que importa. Entonces, la condición es esa. Esa es nuestra condición. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que vemos están muertas. ¿Por qué? Porque esa es la sentencia. Muerte. ¿Ya? Y dice, y esto de aquí empieza lo tremendo, dice, pero la transgresión de Adán, porque alguien diría, oye, pero esto es súper injusto, porque el que desobedeció primero fue Adán, yo nací aquí en la tierra, y de repente aparecí en la tierra y resulta que nací muerto. Sí, pero Dios tiene que ser justo, aplicar justicia, pero Dios también es misericordioso y amoroso. Porque todos estos atributos, es un Dios perfecto, nuestro Dios es santo, santo, santo y perfecto, se cumplen todos estos atributos en Él. Entonces, Él es justo, Él es santo, nada que tenga que ver con pecado puede estar con Él, nada, porque Él es santo, 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 y Él es justo, por lo tanto tiene que aplicar justicia cuando alguien transgrede su ley. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo el Señor, bajo estos que nacen así y que ya están condenados, cómo salvo a la humanidad, la redimo sin dejar de ser justo? Y ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo, que hombre y Dios a la vez, cumple la ley que nosotros no pudimos cumplir, se
pagó el precio como lo que tenía que hacer cualquier pecador, morir, porque la paga del pecado es muerte, morir en su cuerpo, bajar al infierno, ¿cierto? Y luego fue resucitado por Dios porque recibió la ofrenda. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Él se cumplió la ley. Él cumplió y Él, todo lo justicia, todo lo justo, todo lo bueno de Él pasó a nosotros y todos nuestros pecados pasaron a Él. Esa parte, ¿cómo pasan? Es fe. Amén. Es la fe. Voy a leer, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, porque eso es lo que pasó, que, ¿cierto? Por la transgresión de un solo hombre, Adán, todos murieron, porque todos quedaron bajo pecado, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo, abundó para todos? O sea, abundó la gracia, abundó el perdón, abundó el favor de Dios. Pasemos a la siguiente victoria. Por tanto, así como una sola transgresión, que fue la de Adán, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz, decidió, ¿cierto?, morir. De hecho, cuando Él viene a la tierra, viene a establecer un reino, y para que las personas puedan entrar en este reino, tenían que ser justificados delante de Dios, ser declarados justos delante de Dios. Entonces, Él para eso tiene que el justo morir por todos los injustos, de tal manera que su justicia pasa a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto?, en su muerte y resurrección. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todo. Los que estaban declarados injustos por haber transgredido la ley, por la fe en Jesucristo, ahora son declarados justos. No es que el Señor barra bajo la alfombra, tú dirías, qué sencillo. Sí, y por eso que ahora como nacen de nuevo, después siguen un proceso de santificación y se van pareciendo a nuestro Señor Jesucristo y vamos alcanzando la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? Porque así como por la desobediencia de uno solo, que en el fondo fue eso, la desobediencia, muchos fueron constituidos pecadores. Yo fui constituido pecador, nací bajo pecado, todos nacemos bajo pecado por la desobediencia de un solo hombre. Y como nacimos bajo desobediencia, nacimos pecadores. El bebé más pequeño nace como un pecador. El hombre que no tiene a Cristo es un pecador y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, también por la obediencia de uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo, serán constituidos justos. ¿Quiénes? Todos los que crean en Él. Entonces, amados, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una preciosa y buena noticia. Por eso que se llama Evangelio de Jesucristo. Evangelio es buena noticia. Te tengo una buena noticia. Dios diseñó un plan desde los tiempos de Adán. Diseñó el plan de la redención de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que a pesar de que el ser humano se rebeló contra Él, desobedeció contra Él y el mismo ser humano contaminó toda la descendencia de seres humanos, no quiso obedecer y por lo tanto de ahí para adelante todos los seres humanos quisieron ser rebeldes a Dios y no tomar en cuenta a Dios y estar bajo sus propios preceptos, y esos preceptos los llevaban más y más al pecado, a la inmundicia, a la lascivia, a la fornicación, al adulterio, a la muerte, a los pleitos, a los homicidios y a toda cuanta barbaridad vemos nosotros en la tierra, contaminados por la desobediencia de un solo hombre. No por la culpa de Dios, sino por la desobediencia de un solo hombre, entraron todas estas barbaridades dentro de los seres humanos. Ahora, por la obediencia de un solo hombre, entró la justificación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, el favor de Dios, la redención de la humanidad. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio y tú que has recibido el Evangelio, tienes que saber cuál era tu condición. Por eso que una persona, ¿cómo va a volver atrás al estado de muerte habiendo vivido en Cristo?
¿Cómo alguien va a querer volver a comer su vómito, como dice la palabra, una vez que ya vomitó lo malo y lo malo que estaba dentro salió y lo vomitó y ahora está sano y va a querer volver a comer su propio vómito, como dice el perro vuelve a su vómito? Es que no entendió, es que en realidad no entendió, no le resplandeció la luz de Cristo para volver atrás. Porque es cierto que nosotros podemos caer y pecar, pero cuando pecamos nos volvemos a arrepentir y Dios nos limpia de todo pecado nuevamente. Pero eso es algo que veremos después. Hoy día te tiene que quedar claro que cuando predicamos quiénes éramos y que sí hay esperanza. Esa es nuestra condición, esa era nuestra condición. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y dio esperanza a la humanidad. Dio la esperanza, la vida en Cristo Jesús, que es la cual vamos a estar hablando el próximo fin de semana, de nuestra fe en Cristo, de esta gran salvación que nos dio. Pero primero hay que saber cuál era la mala noticia, cuál era nuestra condición, para que ahora con gozo, con alegría y con gratitud tomemos este regalo, este tesoro tan precioso que ha sido derramado del cielo. Amén. Oremos a nuestro Dios para que se te revele quiénes éramos y se nos revele quiénes son las personas que están afuera, pero no para juzgarlas, sino que para predicarle con más intensidad, con más pasión y con denuedo, y si pudiéramos persuadirlos a salir de la muerte, con mayor razón. ¿Por qué lo hacemos con tanta pasión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque queremos que nosotros mismos que pasamos de muerte a vida también le suceda a las personas que nos rodean, que vemos, y por eso se viaja a las caravanas, se está, ¿cierto?, predicando el Evangelio en todo lugar. Amén. Por amor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias. Porque nosotros, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras cosas. Señor, cada uno vivía conforme a cómo creía que vivía mejor. Cada uno vivía en su deleite, en su inmundicia, y también intentando hacerlo lo mejor posible. Cada uno vivía sin ti, Señor. Sin ti, Señor. Así vivíamos nosotros. Pero, Señor, un día tú viniste a nuestra vida. Y Señor, por tu palabra, por tu evangelio, nos confrontaste, Señor, y nos mostraste cuál era nuestra verdadera naturaleza. Y Señor, ese día comprendimos, Señor, y oro para que el que esté escuchando comprenda que esa naturaleza vil y pecadora, Señor, es la que tenemos, pero hay una esperanza, El Señor no te quiere mostrar que eres un pecador para dejarte ahí en el suelo, sino para decirte, hay esperanza. Hoy te puedo limpiar, y hoy no solo te voy a limpiar, te puedes nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, nacer de nuevo, ser regenerado, ser resucitado en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que la predicación del Evangelio sea con poder, con fuego, Señor, sabiendo que vamos a predicarle a muertos. Y que lo único que puede pasar es que por la sobrenaturalidad de tu Espíritu Santo sean convencidos, mientras nosotros, Señor, entregamos esta buena noticia, mientras nosotros les tratamos de explicar, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, cuál es su condición y cuál es la esperanza y la luz para sus vidas. Señor, estamos predicándole a muertos. Por eso revívelos mientras predicamos el Evangelio. ¡Haz que nazcan de nuevo! Revívelos, Señor, mientras predicamos el Evangelio, y que las señales nos sigan para que ellos puedan ver que esto es real y nazcan de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, danos ese denuedo para predicar tu Evangelio, sabiendo que le predicamos a muertos para que vivan para Cristo, para que vivan. En el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria. Señor, gracias. Y bendecimos, les mandamos un gran abrazo. Dios les bendiga grandemente. A resplandecer la luz de Cristo. Predica el Evangelio y dale gracias al Señor. Dale esa gratitud. Entra con acción de gracia por haber pasado de muerte a vida en Cristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga.